Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos en nuestro tiempo de devocional diario. Hoy es un día maravilloso, es un día resplandeciente, un día de oportunidades. Y qué mejor que poder abrir nuestros ojos y ver que el Señor está con nosotros, poderle agradecer un día más de vida, poderle decir: Señor, hoy coloco todos mis sueños, todo lo que quiero hacer en el día de hoy, a ti, Señor. Por eso hoy quiero orar por amparo y fortaleza, por ese amparo que solo Dios puede dar. No sé si tú hoy necesitas del amparo de Dios. Yo por lo menos necesito de ese amparo y necesito de esa fortaleza. Yo sé que muchos hoy necesitan de amparo y fortaleza. Amparo porque hay muchos que se sienten solos, muchos que hoy, hombres, mujeres, en los hogares, en las casas, los hijos, se sienten desamparados, se sienten solos, se sienten que nadie les ama, y muchos están en situaciones difíciles de estrés, de soledad, de angustia, que se sienten despreciados, se sienten alejados, se sienten huérfanos. Pero hoy el Señor quiere abrigarte con un abrazo. Y hoy clamamos al Señor para que extienda ese abrazo a todos y cada uno de los que hoy se sienten en soledad, en angustia, despreciados. Clamamos a Él porque Él conoce lo que es el desprecio, lo que es la soledad. Él conoce absolutamente todo. Y aquellos que hoy necesitan fortaleza, hay muchos que necesitan fortaleza, que están cansados, que sus ánimos ya no dan más, que luchan y luchan pero no ven resultados, o con sus hijos, o con su esposo, o con su esposa, o simplemente con el pecado de cada día, enfrentarse al pecado, de una adicción, de un problema difícil y siente que no puede. Hoy quiero clamar también por ellos. Por eso quiero acudir al Salmo 46, donde dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Con todo, el Señor está con nosotros. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Hoy puedes decirle: Señor, quiero recibir de ti ese amparo, esa cobertura, ese abrazo que nadie me ha dado, esa palabra de amor que solo tú sabes dar, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, en la angustia. El único que puede traernos esa paz, el único que puede sanarnos de una enfermedad eres tú, porque tú eres el sanador, porque tú, por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Hoy queremos ir delante de ti, decirte: Señor, mira esta enfermedad, mira este dolor, mira esta angustia, Señor. Te lo entrego a ti, Señor, que sea tu perfecta voluntad. Dame fortaleza, Señor, para seguir, Señor, para aceptar, para entender tu propósito en mi vida, Dios. Si estás tratando conmigo a través de una enfermedad, a través de un dolor, a través de una angustia, Señor, dame la fortaleza para permanecer, para seguir, para confiar en ti, Señor, y saber que tú nos das, Señor, situaciones que nosotros no podamos resistir, Señor. Tú siempre estás con nosotros y al final veremos tu mano poderosa, Señor, y nos acordaremos, Señor, de estos dolores, de estas angustias, como aguas que pasaron, Señor. Padre, aunque pasen, aunque vengan muchos dolores, muchos problemas, muchas angustias, nada nos podrá alejar de ti, Señor. Hoy por eso quiero clamar, Señor, por ese amparo para el desvalido, Señor, el amparo para el huérfano, Señor, para aquella mujer quebrantada, Señor, que su situación en el hogar está difícil, que es incomprendida, para aquel hombre, Señor, que lucha, Señor, consiguiendo trabajo y no ha conseguido, Señor, que ha sido despreciado, humillado. Clamamos hoy, Señor, y nos unimos, Señor, por esos hijos. Clamamos que pasan situaciones difíciles, que no tienen a quién ir,
Señor, hoy clamamos por ellos. Que sea tu amparo y tu fortaleza lo que necesitamos, Señor. ¿A quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú puedes darnos ese abrazo de amparo, Señor. Solo tú puedes levantar nuestras manos, Señor. Solo tú, Señor, puedes darnos las fuerzas del águila, Señor, para volar sobre toda dificultad, Señor, para renovarnos como ella, Señor. En ti confiamos, Señor, y colocamos este día, Señor, y que seamos nosotros multiplicadores de esta fortaleza y de este amparo que tú nos das para aquellos que lo necesitan. Padre, hemos orado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sigue adorando al Señor allí. Sigue adorando al Señor. Sigue adorando al Señor. Adora, adora, adórale. Llena mi habitación. Hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hablarte en mi lugar secreto. No vine hoy aquí por
abrazas. Y cada mañana yo te busco, tú me amas y me abrazas. La palabra del día de hoy la encontramos en Jonás, en el capítulo 3, en el versículo del 1 al 10. En este tiempo de ayuno, esta palabra es una bendición, es una fortaleza, y la invitación es que podamos leer esos 3 capítulos de Jonás para llegar ahí y hacer énfasis en el versículo del 1 al 10. El título del día de hoy es El ayuno salvador. ¿Cuánto necesitan un ayuno salvador? ¿Cuánto necesitan un tiempo de intimidad para ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas? Yo quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez te han dado una orden y tú no la has cumplido? ¿Alguna vez han tenido que decirte por una segunda vez que por favor hagas lo que te han pedido? Y cuando tú lo haces, entonces, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces a medias? ¿Lo haces con agrado? ¿O lo haces por imposición? Pasan muchas cosas. ¿Cómo te sientes después de que te han dado una orden y tú no la cumples? ¿Y cómo crees que se siente la persona que te ha dado esa orden, sea el jefe, sea un compañero, sea un papá, sea la mamá, quien sea? En este tiempo de ayuno es la oportunidad para cambiar muchas cosas en nuestras vidas, para reflexionar y colocar delante de Dios todas aquellas cosas en las que nosotros fallamos. La lectura del día de hoy, que está en Jonás, muchos hemos oído y escuchado la historia de Jonás, pero vamos a estar en el versículo del 1 al 10. En el versículo del 1 al 10, en el versículo 1, dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Entonces, aquí Dios está hablando a Jonás, pero dice que por segunda vez. Ya había habido una primera vez y por lo visto no se había cumplido. Y le da una orden: levántate y ve a Nínive, le dice exactamente a esa gran ciudad, para que proclame el mensaje que él le ha dado. Aquí nos muestra el sorprendente amor de Dios a su pueblo rebelde. Porque por amor de Dios es que muchas veces nosotros no hemos cumplido su palabra, pero en la misericordia de Dios nos alcanza. Y Él no nos desecha por una situación de estas. Él continúa con nosotros, Él siempre está con nosotros. Y es lo que estamos viendo aquí. Ya le había dado una orden a Jonás, no lo había hecho, pero Él vuelve y le dice: aunque Jonás hizo todo a su alcance para resistir el primer llamado de Dios, después de que Jonás se arrepintió, Dios le llamó de nuevo. La invitación del día de hoy, en este tiempo de ayuno, es que podamos decir: Señor, hoy me arrepiento de, tú sabes de qué quieres colocar delante del Señor para que tu vida realmente empiece a cambiar, a tener un nuevo sentido. Entonces así lo hizo Jonás, y aunque Dios no tiene ninguna obligación de hacerlo con nosotros, pero es un Dios de oportunidades. Es un Dios que hoy nos quiere dar una nueva oportunidad. Si ve nuestro corazón arrepentido, si ve que nosotros realmente queremos caminar de acuerdo a su palabra. Y Él lo hace por su misericordia y por su gracia. ¿Cuántos de nosotros que hemos sido llamados para entregar la palabra de Dios, lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo? No salimos a contarle, ni siquiera muchas veces los vecinos saben que nosotros conocemos del Señor, que hemos sido bendecidos en nuestro trabajo. Muchas veces estamos en la secreta.
y nosotros tenemos esa obligación. Pero gracias a Dios, la paciencia y la misericordia de Dios nos ha alcanzado. En el versículo 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra que Jehová le había dado. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y uno diría, bueno, pero el hombre ya se arrepintió y empezó a cumplir la orden del Señor. Pero mire lo que dice aquí, que él se levantó, fue a Nínive, el camino era de 3 días, pero él hace un solo día. Dice, caminó un día. Jonás ahora está obedeciendo. Pero ¿cómo está obedeciendo? Nosotros a veces obedecemos a medias, a veces obedecemos a pedazos. Y dice que obedeció cuando Dios insistió. Él probablemente no estaba de acuerdo, él realmente no quería hacerlo. Pero se vio forzado a hacerlo después de haber estado a punto de morir. Conocemos la historia de Jonás, y que es rescatado por Dios en esa misericordia infinita, pero obedeció en una tercera parte. Y nosotros debemos obedecer completamente a la palabra de Dios. Porque dice que él debía recorrer toda la ciudad, la cual la debería hacer en 3 días, pero lo hizo en un solo día llevando el mensaje. También dice la palabra, ¿cómo era Nínive? Nínive era una ciudad grande en extremo, en 3 días de camino, y Jonás comenzó a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás enfatizaba al pueblo de Nínive lo que les iba a ocurrir si ellos no se arrepentían. La ciudad sería destruida. ¿Qué consecuencias realmente nosotros a veces sufrimos por nuestro pecado, por estar en pecado, por no arrepentirnos, por tener ese corazón cauterizado y tener un corazón duro frente a la palabra de Dios, duro para seguir su camino, duro para tener intimidad con Él? Entonces, veamos la respuesta del pueblo de Nínive cuando Jonás sale y les da el mandato del Señor, le dice que en 40 días será destruida. Entonces, Nínive dice que en el versículo 5, la reacción del pueblo, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Creyeron la palabra de Dios, pero no solo la creyeron, porque muchas veces nosotros vemos la palabra, la leemos, pero hasta ahí. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, todos. El arrepentimiento significa hacer algo. El arrepentimiento significa pasar a la acción. No es solo de labios arrepentirnos, sino realmente tener la inquietud en nuestro corazón y hacer algo, proponer algo, actuar. El pueblo de Nínive tenía oídos y corazón sensible a la voz de Dios. Mire que hay algo. Jonás inicialmente no quería ir, porque no sabía la reacción del pueblo, y a nosotros muchas veces nos pasa también como a Jonás. No queremos ir a llevar la palabra de Dios, no queremos ir a contar de la palabra de Dios, porque nos da temor de la reacción de las personas, de nuestra familia o de la gente o de los amigos. Pero mire lo que pasa aquí. El pueblo sí tenía oídos y el pueblo sí tenía un corazón sensible a la voz de Dios. Tan pronto escucharon, creyeron, confiaron y se dispusieron a hacer el ayuno en toda la ciudad.
nos va a pasar lo mismo. Cuando llevemos la palabra a alguien, vamos a encontrar corazones dispuestos, gente sensible a la voz de Dios, que querrán conocer cada día más de la palabra. Esto es una invitación a que nosotros no desmayemos, que no tengamos temor, porque dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y dice también que ellos se vistieron con ropas ásperas para mostrar su arrepentimiento. Todos lo hicieron, los ricos, los pobres, los famosos, los desconocidos, los líderes, todos los seguidores. Entonces, cuando tú llevas la palabra, cuando la gente ve en ti un cambio, eso contagia. La gente quiere hacerlo, la gente quiere ser como tú eres. El arrepentimiento comienza con creerle a Dios y a su palabra, cuando creemos a la palabra de Dios. Mientras nosotros creemos en Él y en su palabra, y así obtendremos el poder de cambiar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mire qué hermoso y qué sencilla enseñanza de que cuando nosotros realmente disponemos nuestro corazón, queremos tener un cambio, nos arrepentimos, empezamos a actuar, la demás gente lo va a ver y la gente querrá también tener ese cambio, también tener ese arrepentimiento. Pero aquí siguen pasando cosas en esta historia de Jonás. Nos dice también que llega esta noticia al rey de Nínive, porque se proclamó, el pueblo también actuó, pero llega al rey. Esta misma palabra llega al rey. Y mire lo que hace el rey, y nos habla en el versículo 6, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? La actitud del rey. A veces nosotros le tememos o al jefe o al que nos lidera y no queremos contarle. Pero mire la reacción que tiene el rey. Me encanta. Se levantó de su trono, arrojó sus vestiduras reales, se vistió como lo estaba haciendo el pueblo y se sentó en el suelo. Él no esperó a ser salvo, solo él. Porque él lo hubiera podido hacer él o él y todos los de su palacio. Pero no, él pensó en toda la ciudad de Nínive. Él quería que todos realmente conocieran, que todos se arrepintieran para que el favor de Dios viniera sobre ellos. Y emite esa proclamación pública en todo Nínive, autorizada por él y por todos sus líderes. Ni una gota de agua, ni un bocado de comida para hombre, mujer o animal, incluyendo sus manadas y rebaños. Todos debían estar unidos en ese ayuno. Y yo pienso que este ayuno también es para no hacerlo solos. Yo lo propongo en mi casa, a los que conozco, a los que les puedo contar, para que ellos también puedan tener ese tiempo de arrepentimiento, ese tiempo de acercarse a Dios, ese tiempo de buscar la presencia de Dios, de aprender a forzarnos y a volvernos fuertes frente al pecado, para poder vencer el pecado. Dice que todos debían lanzar un grito de auxilio a Dios. Y hoy estamos lanzando ese grito de auxilio a Dios. Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti. Señor, quiero arrepentirme de mis pecados y quiero pasar a la acción, Señor. Quiero ir a tu palabra. Quiero cambiar mi vida. Quiero renovar mi vida.
quiero que tú tengas el control de mi vida. Y todos debían alejarse de sus vidas malas, lo que les estaba proponiendo el rey, alejarse de sus vidas malas y de la violencia que manchaba sus manos. Les dio una esperanza, les dio un propósito, una tarea que cumplir, pero de corazón, para Dios. Tal vez Dios cambie de opinión sobre nosotros y deje de enojarse con nosotros y nos deje vivir. La misericordia de Dios nos va a alcanzar. Por eso en este ayuno es algo que sale de tu corazón, que tú quieres proponer un cambio y hacerlo y tenerlo para tu vida. El arrepentimiento tiene esperanza en la misericordia y en el amor de Dios. A veces, cuando menos esperamos, las personas no sabemos cómo van a reaccionar. Vimos que Jonás no quería llevar porque había temor, pero cuando él empieza a llevar la palabra, el pueblo se dispone y el pueblo recibe. Cuando el rey de pronto tenía temor al rey y la reacción del rey es increíble, él también entra con el pueblo y todos lo hacen. Entonces, quitemos ese temor, hagámoslo nosotros y este tiempo de ayuno que sea un tiempo especial en tu vida. Que no pase un momento, un tiempo. La palabra dice, orad sin cesar en todo momento. Y podremos apoyar a muchas personas para que tengan. Y hay algo que es muy importante, que es la respuesta de Dios al arrepentimiento del pueblo. Dios también está involucrado aquí. Dios también, como ha visto tu corazón y ha visto tu propósito, en el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y vio Dios lo que hicieron. Y Dios va a ver tu ayuno, Dios va a ver tu arrepentimiento. Y Dios honró al pueblo, honró el arrepentimiento del pueblo. Aun cuando sus pecados pasados eran suficientes para hacer el juicio, para llevar el juicio a cabo, no lo hizo. El pecado de Nínive era muy grande y Dios no podía ignorarlo por más tiempo. Preparó un mensajero que les enviaría, que les avisaría lo que iba a suceder. Quiere darle la oportunidad, hoy Dios quiere darnos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Él insiste y derrama su misericordia. Hace todo para que el mensajero cumpla. Dios conoce el alcance que tiene la proclamación de su palabra. Vio que habían hecho ese arrepentimiento, ese ayuno, que se habían apartado de su mala vida, que realmente había un cambio de opinión, un cambio de corazón, y por eso Él entra y los perdona. Vemos ese arrepentimiento, vemos esa justicia de Dios. El arrepentimiento es el don de Dios en nuestras vidas. Todos somos enviados a predicar, somos portadores del mensaje de las buenas nuevas. Y me encanta porque en este relato encontramos varios personajes. Primero, el profeta, Jonás. Segundo, el pueblo. Tercero, el rey. Y cuarto, Dios. Y cada uno interviene. Y cada uno ve cómo el ayuno se puede hacer, la reacción que tienes. ¿Con cuál te identificas tú hoy? ¿Con el profeta? ¿Con el pueblo? ¿Con el rey? ¿O con Dios? ¿Cómo reaccionas? Y para finalizar, quiero regalarles un versículo en 1 Corintios 4, en el versículo 1 y 2. Servidores de Cristo, administradores de los misterios de nuestro Dios misericordioso, que siempre sale a buscar a sus hijos. Un Dios de segundas oportunidades, que nos enseña que este ayuno, por medio de un arrepentimiento genuino, nos puede llevar a la salvación. Entonces, enseñemos a otros, hablemos a otros. Dios está enviando, a ti también te está enviando, como envió a Jonás, con este mensaje de salvación, con este ayuno de bendición, con un ayuno de transformación y de cambio.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que tenemos nuestros devocionales de lunes a viernes, así que si no te quieres perder de ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos leerte. Déjanos tus mensajes aquí abajo en la caja de comentarios. Dios te bendiga.